más conocimientos y un nivel de ansiedad inferior al del resto de los participantes. Como escala hemos utilizado la STAI precisamente porque está validada para su uso en nuestro medio y poder así ser más fiables. Hemos tenido un consenso entre los 4 miembros de las sesiones de contenido y métodos didácticos, porque al final somos 4 personas y los 4 hemos dado sesiones, entonces hay cierta variabilidad individual que es inevitable, pero a pesar de ello hemos decidido consensuar, pues aquí vamos a utilizar esta dinámica, aquí vamos a hablar de esto de esta forma y vamos a evitar estas palabras y vamos a intentar utilizar estas, por dar un ejemplo. En cuanto a la validez, pensad que el estudio es cuasi experimental. Si os dais cuenta, no he hablado nunca de grupo control. Esto hace que a la hora de extrapolar nuestros resultados hay que tener un poco de cuidado. También incurrimos en un sesgo de selección, porque pensad que hay que dedicar 4 horas de tu vida para estas sesiones. Entonces, la gente que ha querido participar en nuestro estudio estaba especialmente motivada. No era una muestra representativa de la población general igual. Y también hemos intentado, como he explicado antes, con el cuestionario de variables sociodemográficas, despistar un poquito esos factores que pudiera haber de confusión, pues por ejemplo que reciban información extra de otras fuentes como internet o los amigos, o el tema de la existencia de abortos previos, por ejemplo. También es verdad que hemos medido los conocimientos en un plazo de 48 horas, es decir, las sesiones siempre se impartían pues lunes, miércoles o martes, jueves, de modo que no hubiera posibilidad, pues imaginaos, si en vez de esperar 2 días esperamos un mes, pueden haber leído lo que quieran y en internet y haber tenido más consultas con la matrona o con el gine y estar más enterados y por lo tanto modificar nuestros resultados. Y por último, somos el mismo, el que daba pues, lunes, martes o martes, jueves, seguíamos en el mismo investigador para intentar un poco limitar las variaciones. Bueno, y yo os voy a hablar un poquito de los resultados de la discusión, todo un poco mezclado. En cuanto a los conocimientos, si recordáis, planteábamos que el aumento de los conocimientos tenía que ser de un 30%. Después de hacer el análisis estadístico, la diferencia nos salía de un 36,35%, con lo que hasta ahí, objetivo cumplido. ¿Y qué pasa con la ansiedad? Pues la ansiedad fue un resultado que nos ha sorprendido mucho. La ansiedad, después de medirla antes y después, aumentaba un 4,39%. O sea que los estábamos haciendo más ansiosos de lo que ya estaban. De todas formas, creemos que hay 3 causas posibles para que esta ansiedad haya podido aumentar. La primera de ellas es que si bien para los conocimientos nos viene muy bien que solo haya 2 días de diferencia, para la ansiedad es un hándicap, porque modificar la ansiedad en 2 días es muy difícil. Creemos que si se hicieran más estudios y se evaluara la ansiedad, a lo mejor un mes después de las sesiones y unas semanas o en un plazo posterior al parto, sí que podríamos encontrar diferencias mejores. Por otro lado, también está demostrado, y hay mucha bibliografía que lo demuestra, que es muy difícil modificar la ansiedad con formación. Los padres nos lo decían, si es que había alguno que hasta te decía textualmente, joder, claro, es que cuanto más sabes, más acojonado estás, porque sabes todo lo que puede ir mal. Entonces pensamos que la formación por sí sola no va a modificar la emoción, sino más el conocimiento, como se ha visto antes. Y por último, y lo que nosotros creemos que es lo más importante, es que nuestras sesiones ayudan a que esos padres o madres pasen de tener un papel un poco más pasivo a empoderarse y tener un papel un poco más activo. Y cuando tú pasas de pensar que lo que vas a hacer es sujetar la mano y que te aprieten fuerte, a saber que tienes que hacer cosas, que tienes que estar implicado, ¿qué tal? Eso te crea una responsabilidad. Y como bien sabréis, una responsabilidad crea preocupaciones. ¿Y qué hay de la satisfacción? Pues este es el resultado un poco del que más orgullosos estamos, ¿no? Porque podemos decir categóricamente que el 100% de los asistentes valoran positivamente las sesiones y más de un 80% la califican de excelente. O sea que estamos muy contentos al respecto. ¿Y qué hay de otros factores de confusión de los que he hablado antes? Pues nosotros pensábamos que haber tenido antecedentes obstétricos desfavorables podría modificar el nivel de ansiedad aumentándolo, porque no van a algo desconocido, sino que han pasado ya por un proceso. Por ejemplo, en el caso de que hubiera habido abortos anteriores,
puede ser que se viva con mayor ansiedad este embarazo. Y en casos de técnicas de reproducción asistiva que son muy costosas, tanto a nivel emocional como a nivel económico, pensábamos que también podría haber ese aumento. Sin embargo, al analizar los datos, hemos visto que no hay diferencias significativas, que es lo que nosotros pensábamos encontrar, dado que lo habíamos visto en otra bibliografía. Sin embargo, nuestra explicación para esto es que nuestra muestra era muy pequeña. Si bien toda la muestra eran 138 participantes, si no recuerdo mal, la gente con abortos anteriores eran 15 asistentes y el origen del embarazo era 12, que es una muestra irrisoria para querer mostrar una diferencia estadística. ¿Y cuáles eran las sugerencias de los participantes, así a modo de colofón? Pues que los grupos fueran más reducidos, porque hemos llegado a tener grupos de 10 personas, pero también hemos tenido en verano grupos de 25 personas. Que tratar más temas posparto, cursos más extensos, que querían impartir las clases en euskera, igual algo más práctica en cuanto a los cuidados, porque por ejemplo hacíamos un cuidado de practicar a poner pañales, que por cierto era un show. Pero es cierto que ellos decían, es que se me ha quedado corto, igual me gustaría practicar alguna otra cosa más. Bueno, teníamos 2 sesiones de 2 horas, daba para lo que daba. Y nada, a la gente en general le parecía muy interesante y de hecho se corrió mucho la voz y nos llegaba gente, no solo de la preparación maternal, que es donde nosotros captábamos pacientes, sino de amigas que se habían hablado, que llegaban a la consulta de la matrona y le preguntaban a la matrona por esta iniciativa. O sea que, y después de acabar las sesiones, porque claro, nosotros no íbamos a hacerlo también indefinidamente. Cuando finalizamos nuestra etapa de dar las sesiones, los padres seguían preguntando por las sesiones. ¿Qué conclusiones tengo? Y ya acabo. Pues lo primero, se deduce la necesidad de ampliar esta etapa la atención a las parejas de las embarazadas. Recursos como la atención específica la preparación específica al nacimiento que nosotros proponemos, creemos que son un primer paso de un campo muy extenso en que las matronas y otros profesionales pueden apoyar este cambio de rol que está habiendo en la sociedad para que pasen de una parte más pasiva a una parte más activa. Y por otro lado, creemos que es interesante también que se generalicen esta práctica como parte de la asistencia al embarazo. Es decir, que si podemos conseguir que Osakidetza se implique y vea que esto seguramente sea incluso rentable económicamente porque a los profesionales ya nos tienen, puede ser que sea una iniciativa que dentro de unos años podamos estar hablando de algo normalizado y estandarizado. Y nada más, aquí tenéis la bibliografía.